Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy continuamos con nuestro cuarto temita que vendría a ser triángulos unos del curso de geometría, propiedades básicas. Bueno, en este temita vamos a ver los triángulos uno y en el siguiente tema vamos a ver triángulos 2, que son propiedades que los puntos notables, líneas notables, todas esas partes, ¿no? En este caso vamos a ver simplemente propiedades básicas. Lo básico que tienes que saber de triángulos. Mira, tenemos los triángulos clasificados. Tenemos clasificados tenemos clasificado de dos formas. Tenemos clasificado primero por la medida de sus lados, es decir, simplemente los lados. Mira, tenemos un triángulo equilátero. Esto se dice que un triángulo es equilátero cuando todos sus lados tienen las mismas dimensiones. Es decir, esto, digamos, valdría 4, esto también valdría 4, esto también valdría 4. Todos sus lados son iguales. Y también sus ángulos vendrían a ser iguales, ¿no? Y también en el caso del triángulo isósceles, quiere decir que dos de sus lados son iguales. En este caso, estos dos son iguales. Por eso se le ha colocado puntito, puntito. Son iguales. Tienen las mismas dimensiones. Y obviamente el ángulo va a ser el mismo también, ¿no? El ángulo va a ser el mismo. Y en el caso del triángulo escaleno, ya todos sus lados son diferentes y sus ángulos también son diferentes. Y aquí tenemos clasificado por la medida de sus ángulos. Tenemos los triángulos oblicuángulos, ¿no? En el caso de los triángulos oblicuángulos tendremos uno que son los triángulos acutángulos, que nos quiere decir que sus ángulos son menores a 90 grados, o sea, varía desde 0 a 90 grados. Y en el caso de los triángulos obtusángulos que se obstruyen, ¿no? Uno de sus ángulos obstruye, entonces pasa lo que es el límite de 90 grados, entonces ese angulito alfa variaría desde los 90 grados, obviamente sin tomar el 90 grados, hasta los 180 grados. Eso vendría a ser el triángulo obtusángulo, ¿no? Y tienes que recordarte que al lado mayor o al ángulo mayor siempre se lo pone el lado mayor. Ya está, y tenemos también los triángulos rectángulos, ¿no? Estos triángulos son muy conocidos, ¿no? Triángulos rectángulos, que obviamente uno de sus ángulos vale 90 grados y la suma de sus dos otros ángulos tiene que ser igual a 90 grados. Y en este caso los catetos, ¿no? Los catetos A y B y la hipotenusa que vendría a ser la letra C. Ojo que a los lados siempre se le determinan las letras minúsculas del alfabeto. En este caso A, B, C, que son minúsculos, ¿no? Esto simplemente para poder aclarar esa parte de ahí. Bueno, y también tenemos propiedades básicas. Una de las propiedades básicas es la existencia de un triángulo. Para que un triángulo exista, tiene que cumplirse esta propiedad. Esta propiedad nos dice, mira, tomamos un lado cualquiera. Un lado, en este caso se ha tomado el lado A. Entonces, este lado A tiene que variar entre la resta de estos dos lados y la suma de estos dos lados. Eso quiere decir que A tiene que ser mayor a la resta, es decir, mayor a B menos C, y tiene que ser menor a la suma, es decir, B más C. Y esto también se va a cumplir. Puedes jugar esto con cualquiera de los lados. Puedes jugar con C, en este caso C tendría que variar desde la resta de A, B menos A y la suma de B más A. De igual forma tenemos una segunda propiedad que nos dice la suma de la medida de los ángulos internos. La suma de los medios de los ángulos internos simplemente va a ser 180, es decir, al A más B más C sí tiene que sumar igual a 180. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo, es decir, X, Y Z, es decir, los ángulos exteriores del triángulo. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo tiene que ser igual a 360. Siempre tiene que ser igual a 360. Tienes que manejar bien estas dos propiedades. Y por último tenemos aquí la medida, o por cuarto tenemos la medida de los ángulos externos. Bueno, aquí tenemos un triangulito, ¿no? Un triangulito, digamos, un triangulito de ángulos A, B y C. Y X, que vendría a ser este angulito exterior, tiene que ser igual a la suma de estos dos de aquí, de B más C. De igual forma, Y, que es este angulito exterior, tiene que ser a la suma de estos dos ángulos, que vendría a ser A más C. Y de igual forma z, que vendría a ser este angulito, tiene que ser igual a la suma de estos dos ángulos, que sería a más b. Hasta esta propiedad nada más. La propiedad número 5 nos dice que a mayor ángulo se le pone mayor lado. Y viceversa, lo que te había dicho en esta parte de aquí, ¿no? A mayor ángulo se le pone el mayor lado. Bueno, esto simplemente vendría a ser redundar y pasemos a las propiedades particulares. Bueno, en este caso las propiedades que se usa más, ¿no? Las propiedades, digamos, estas figuras tienen su nombre en geometría, pero hay unos nombres peculiares por el cual te vas a recordar más rápido y es más conocido por esos nombres. Bueno, en esta primera propiedad se le conoce como la propiedad de la mariposa, porque mira, tiene una forma de las alas de la mariposa y en esta propiedad simplemente nos dice que la suma de estos dos ángulos tiene que ser igual a la suma de estos dos ángulos. En la propiedad número 7, esta figura se le conoce como el pescadito. Este pescadito simplemente nos dice que la propiedad nos dice que la suma de estos dos ángulos interiores tiene que ser igual a la suma de estos dos ángulos exteriores, la suma de los ángulos que se forman con las aletas del pescadito, ¿no? Y en el octavo tenemos el boomerang, el famoso boomerang. X, que vendría a ser el ángulo exterior, tiene que ser igual a la suma de los tres ángulos interiores, A más B más C. Y de igual forma aquí tenemos una carterita, una forma de carterita. Si lo volteamos a 180 grados, vendría a ser una forma de carterita, ¿no? Y en este caso se maneja la propiedad de que la suma de estos dos ángulos exteriores tiene que ser igual a la suma de estos dos ángulos interiores. Y tenemos aquí 10, nos dice AB es igual a BC. Nos está, digamos, en un triángulo, nos dice en el enunciado que este lado AB es igual a este lado BC. Entonces el triángulo simplemente va a ser equilátero, porque si tenemos dos lados iguales, entonces este ángulo va a ser 60 grados, ¿sí, no? Entonces aquí se
se construye un triángulo equilátero. El tercero también tendría que ser iguales. En la propiedad número 11 nos dice, bueno, esto ya sería redundar porque x vendría a ser la suma de los ángulos interiores simplemente vendría a ser 180, ¿sí o no? Entonces x simplemente vendría a ser a 180 menos la suma de alfa más beta. Eso ya se puede demostrar. Y de igual forma en la propiedad número 12, bueno, esto tenemos un triángulo isósceles, entonces esto vendría a ser igual x, que vendría a ser uno de los ángulos del triángulo isósceles, vendría a ser igual a 90 menos el valor de alfa, ¿no? Y la propiedad número 13 nos dice, sí, bueno, esta parte de aquí es muy importante. La propiedad número 13 nos sirve para construir triángulos. Esto se maneja mucho más amplificado en lo que es construcción de triángulos. Mira, en este caso tenemos dos alfa, aquí tenemos un angulito alfa. En acá yo puedo construir triángulos isósceles, porque mira, puedo formar aquí un rayito hasta ahí más o menos, y si te fijas de esta parte de aquí, yo lo inclino para que se forme un triángulo isósceles. Entonces ya tendría que esto valdría, esos lados vendrían a ser iguales, ¿sí? Entonces, he construido un triángulo isósceles. Entonces, este angulito, ¿cuánto valdría? Por la propiedad que hemos visto en esta parte de aquí, por la propiedad que hemos visto en esta parte de ahí, simplemente valdría la suma de alfa más alfa, ¿sí o no? Que vendría a ser dos veces alfa. Y mira, fíjate, este triángulo, lo voy a remarcar, este triángulo de aquí, vendría a ser un triángulo isósceles también, ¿sí o no? Porque tenemos dos ángulos iguales. Entonces, como tenemos dos ángulos iguales, esta parte de aquí también vendría a ser puntito. Entonces ya tendríamos construida esta parte de aquí, el triángulo. Eso se le denomina construcción de triángulos, ¿no? Bueno, visto la teoría básica que tendríamos para este caso de triángulos uno, vamos a ver ahora los ejercicios. Pasemos a la resolución de ejercicios. Ejercicio número 1. Nos dicen, en la figura calcule el valor de x. Tenemos esta parte de aquí, el angulito x. Nos piden calcular ese valor de x. En este caso, mira, esto es facilito. Mira, x, como estos dos laditos, mira, si te das cuenta, esta parte de aquí, con esta parte de aquí son puntitos, que dice que esos lados son iguales. Entonces, como esto vendría a ser un triángulo isósceles, ¿no? Esto vendría a ser un triángulo isósceles. Entonces, esto de aquí también, ¿cuánto vale? Esto también vale x, ¿sí o no? Entonces, aquí, esta parte de aquí, ¿cuánto valdría? Esa parte de ahí vendría a ser la suma de estos dos, ¿sí o no? Esa parte vendría a ser la suma de esos dos. Y eso vendría a ser simplemente dos veces el valor de x. Y entonces, mira, fíjate, esto de aquí me indica que es un triángulo isósceles. Eso quiere decir que este angulito también va a valer dos veces el valorcito de x, ¿sí o no? Y ahora, en ese triángulo, la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto tiene que ser? La suma de los ángulos interiores tiene que ser igual a 180, ¿sí o no? Entonces, de aquí vamos a tener, así lo voy a poner, de aquí vamos a tener que 2 veces x más 2 veces x vendría a ser, y aquí más este de aquí que vendría a ser 4 veces x, y eso vendría a ser igual a 180 grados, siendo 180 grados, ya está. 2x más 2x vendría a ser 4x más 4x vendría a ser igual a 8x, y 8x vendría a ser igual a 180 grados. Y de aquí el valorcito de x, ¿cuánto nos va a salir? 180 entre 8, eso nos sale aproximadamente 22,5. Entonces x había sido 22,5. Esto vendría a ser, como x es un ángulo, entonces vendría a ser grados sexagesimales, ¿sí o no? Y eso vendría a ser nuestra respuesta, y la clave vendría a ser la B del boomerang. Ya está. Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, en la figura, calcular la diferencia entre el máximo y el mínimo valor entero. Fíjate en esto, el máximo y mínimo valor entero, que puede tomar el valor de x. Ahora, mira, fíjate, nosotros sabíamos, yo te había dicho de la existencia de un triángulo. ¿Cómo era la existencia de un triángulo? Si tú te recuerdas, simplemente era que yo le coloco el x aquí. Voy a colocar aquí, ¿ya? El x le coloco aquí. Y esto tenía que variar entre dos números. Esto era la resta de estos dos números, la resta de esos números. Y esto de aquí vendría a ser la suma de esos dos números. Entonces simplemente aplicamos eso, pues la resta de estos dos números, que vendría a ser 9 menos 5, que sí te voy a colocar. 9 menos 5, y aquí vendría a ser 9 más 5, ya está. Entonces aquí 9 menos 5, ¿cuánto es? 9 menos 5 es 4, ¿sí o no? Entonces aquí vendría a ser menor x, y aquí vendría a ser menor a 9 más 5, que vendría a ser ¿cuánto? 9 más 5, eso es igual a 14. A nosotros nos pide calcular la diferencia entre el máximo y el mínimo valor entero. Nos está diciendo el valor entero. Entonces, x de cuánto a cuánto varía. X ahorita, según esa desigualdad, estaría más o menos, vamos a poner nuestra recta numérica aquí. Ahí vamos a poner nuestra recta numérica, y x por acá, si digamos este x, y x está variando desde este número, desde 4, acá es 4, hasta 14, 14, ya está. Pero esta es bolita abierta, o sea, no, por inecuaciones es bolita abierta, quiere decir que no se puede tomar ese número. Entonces aquí más o menos vendría a ser hasta ahí la desigualdad, ¿no? Vendría a ser, ¿por qué x está variando desde ahí? Entonces vendría a ser toda esa parte de ahí. Entonces, como no se puede tomar el valor de 4 ni 14, entonces tomamos el siguiente número entero, que vendría a ser 5, y aquí el anterior número entero vendría a ser 13. Estos serían los números enteros. Entonces, a nosotros nos pide calcular la diferencia entre el máximo y el mínimo valor entero. Entonces, el máximo valor entero en este caso vendría a ser 13, y el mínimo valor entero vendría a ser simplemente 5. Entonces, simplemente la respuesta es esto. 13 menos 5, ¿cuánto es? 13 menos 5 es 8. Ya está. Y eso vendría a ser tu respuesta. La clave vendría a ser la B del boomerang. Otra vez, ¿no? Pregunta número
Bueno, esto vendría a ser la pregunta número 3, pero vamos a resolver esta pregunta. Esta pregunta nos dice calcular, nos dice en la figura, ¿no? Calcular el valorcito de x. Nos dan una condición. Nos dicen si AB es igual a D y BC es igual a EC. Ya está. Nos están diciendo que AB es igual. Vamos a poner esta parte. A ver, lo voy a poner así. AB, voy a poner este puntito AB, que vendría a ser igual a BC. AB es igual a AD, ¿no? AB es igual a AD, que vendría a ser más o menos, bueno, aquí tendría que ser letra mayúscula, ¿no? AD, que vendría a ser, eso también vendría a ser puntito. Ya lo voy a poner puntito, esto para poder nos darnos cuenta, ¿no? Y aquí nos dice que BC es igual a EC, BC, que vendría a ser esta parte de aquí, la voy a poner culebrita, BC es igual a EC, que vendría a ser toda esta parte de aquí, ¿no? Le voy a poner también culebrita, ya está. Ahora, fíjate, nos está diciendo de esta parte primero, de la primera condición, AB es igual a AD. ¿Qué vendría a ser esa parte? AB vendría a ser igual a toda esa parte de ahí. Y AD vendría a ser toda esa parte de ahí. Entonces aquí ya tengo yo un triangulito, ¿sí o no? Tendría ese triangulito. En ese triangulito yo tengo que esto vendría a ser isósceles. ¿Por qué? Porque tengo dos lados iguales. Entonces ese triangulito vendría a ser un triángulo isósceles, ¿sí o no? Entonces este angulito, ¿cuánto valdría? Este angulito vendría a ser igual a este angulito, que vendría a ser 3x más x vendría a ser 4x. Entonces, eso también vale 4 veces x. Y hasta ya tengo esa parte de ahí. Ahora, de la siguiente condición que nos dice que BC es igual a S, que vendría a ser, a ver, voy a remarcarlo. BC vendría a ser toda esa parte de ahí y S vendría a ser toda esa parte de ahí, ¿no? Y de aquí ya tendríamos también otro triangulito BC, a ver, lo voy a poner de ahí. Y S vendría a ser toda esa parte de ahí. Y entonces aquí se va a formar otro triangulito. Nos dicen que BC y S es igual. Entonces, este triangulito, este ángulo de aquí, ese ángulo de ahí, como estos son culebrita y también este es culebrita, tendría que ser este ángulo, tendría que ser igual a este ángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Entonces simplemente colocamos, pues, este angulito, ¿cuánto valdría? Ese angulito valdría 3x más 2x, que vendría a ser 5x, entonces este angulito también valdría 5 veces el valorcito de x. Ya está. Entonces ya teniendo toda esta parte de aquí, yo creo que ya podemos dar solución. ¿Por qué? Porque mira, si tú te fijas en esta parte de aquí, en ese triangulito de ahí, la suma de todos sus ángulos interiores, ¿cuánto tiene que ser? La suma de sus ángulos interiores tiene que sumar 180, ¿sí? Entonces sumo, pues. Entonces de aquí voy a obtener así, voy a decir que entonces en aquí tendría 3x más el siguiente ángulo que vendría a ser 5x y más el siguiente ángulo que vendría a ser 4x tendría que ser igual a 180 grados. Entonces 3x5 sería 8, 12x, ¿no? 12x, por aquí voy a colocar 12x, vendría a ser igual a 180 grados. Despejando el valorcito de x nos va a salir que x viene a ser igual a ¿cuánto? X vendría a ser igual a 15 grados. Y eso vendría a ser nuestra respuesta. La clave vendría a ser la C del Chompiras. Pasemos a la siguiente pizarra. En la siguiente pregunta nos dicen, en la figura calcule el valorcito de x. Mira, nos están dando un dato. Nos están diciendo que la medida del ángulo ABC menos la medida del ángulo ADC es igual a 48 grados sexagesimales. Bueno, ¿cuál es la medida del ángulo ABC? A ver, la medida del ángulo ABC, que vendría a ser toda esa parte de ahí, ABC, vendría a ser esa parte de ahí, ¿no? Esto vendría a ser la medida del ángulo ABC. Entonces, ya pues, ya tendría la medida del ángulo ABC. Voy a colocar aquí, voy a colocar, a ver, por aquí, la medida del ángulo ABC. ¿Cuánto es la medida del ángulo ABC? La medida del ángulo ABC vendría a ser toda esta parte de aquí, sino que vendría a ser 3 veces el valorcito de teta, ya está. Y por último, acá sí tenemos también la medida del ángulo ADC. ¿Cuánto valdría ese angulito ADC? Angulito ADC vendría a ser toda esa parte de ahí, ¿no? ADC. Entonces vendría a ser toda esa parte de ahí. Esa medida, ¿cuánto vale? Vale 3 alfa, ¿sí o no? Entonces eso vendría a ser igual a 3 veces el valorcito de alfa. Ya está. A nosotros nos dicen aquí la medida de esos dos ángulos restado, porque aquí nos dice resta la medida de esos dos ángulos y nos dice que es igual a 48 grados. Y eso nos dice a nosotros que va a ser igual a 48 grados. Entonces de aquí tendríamos del enunciado, tendríamos que la medida del ángulo ABC que vendría a ser 3 veces teta, aquí vamos a colocar 3 veces teta, restado con la medida del ángulo ADC que vendría a ser 3 veces alfa, nos dice que es igual a 48 grados. Aquí yo ya tendría mi primera ecuación, lo voy a poner ecuación 1. Entonces, de esta ecuación yo necesito formar los ángulos, pero que estén en variable, dependiendo de la variable x o de la incógnita x, que aparezca la incógnita x. Entonces, mira, fíjate, yo aquí tengo alfa, mira, de aquí yo ya le tengo, ya prácticamente resuelto este problema. Si tú te fijas en esta figura que vendría a ser el boomerang, ¿no? Una de las propiedades que hemos visto en la primera pizarra, simplemente, ¿qué puedes deducir? Tú puedes deducir aplicando la propiedad del boomerang que alfita vendría a ser igual a la suma de los ángulos interiores, que vendría a ser 2x, más el ángulo de arriba, que vendría a ser igual a teta. Entonces sumamos teta.
Ya está, si tú te das cuenta, yo este alfa puedo pasarlo a restar, o simplemente este teta lo mando a restar, entonces tendría que alfa menos teta vendría a ser igual a dos veces el valorcito de x. Ya está, entonces ya tengo aquí una segunda ecuación, voy a poner segunda ecuación, ya está. Pero fíjate aquí, mira, aquí puedo factorizar este 3, mira, puedo factorizar 3, entonces me va a quedar teta menos alfa, y esto es igual a 48 grados. Pero mira, aquí yo no tengo aquí yo tengo alfa menos teta y aquí yo tengo teta menos alfa, que entonces le multiplico por menos a ambos lados. Multiplicándole por menos vendría a ser entonces aquí vendría a ser menos, aquí vendría a ser más y aquí vendría a ser menos, ¿no? ¿Sí? Y aquí tendríamos teta menos alfa que vendría a ser menos 2x. Entonces de aquí yo reemplazo en la ecuación uno. Entonces voy a colocar aquí tendría no, 3 por, aquí ya tendría teta menos alfa. Teta menos alfa a mí me ha salido menos 2x menos 2 veces el valorcito de x igual a 48. Y de aquí ya tendría que x ya aparece en la ecuación, entonces esto vendría a ser 6x, ¿no? 6x igual a 48. Pero esto vendría a ser negativo. Una cosa que estaba observando en esta pregunta es que no debería ser negativo. Esta pregunta en sí hay un error, porque no debería ser negativo. El procedimiento está bien, porque mira, x de aquí nos va a salir, ¿cuánto nos va a salir x? 48 entre 6, ¿cuánto es eso? 48 entre 6 es 8, ¿sí o no? 48 entre 6 viene a ser 8, entonces x nos sale 8. Pero esto x nos va a salir negativo, porque si nosotros lo pasamos del otro menos, nos va a salir menos 8 grados, pero no puede ser menos 8 grados, tendría que ser 8 grados positivo. Entonces nosotros concluimos que nuestra respuesta vendría a ser la A de avioneta. Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos piden calcular el valorcito de x. Nos dicen que la medida del ángulo ABC es igual a 110 grados. A ver, nosotros, ¿dónde tenemos la medida del ángulo ABC? ABC. Vendría a ser esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí, a nosotros ya nos están dando de datos. Nos están diciendo que eso vale 110 grados. Ya está y nos piden calcular el valorcito de x. Ahora, yo voy a trabajar en este caso con variables. Mira, yo le voy a poner a esto, le voy a poner un ángulo, digamos, y. Y esto también valdría y, ¿sí o no? Por triángulo isósceles. Entonces, ¿esto cuánto valdría? Esto valdría dos veces y, aplicando este ángulo exterior vale la suma de sus dos ángulos interiores, ¿sí o no? Y de igual forma acá voy a colocarle un angulito z. Aquí de igual forma voy a colocarle un angulito z. Entonces, esto vendría a ser la suma de esos dos ángulos interiores, que vendría a ser 2z. Ahora, mira, fíjate, en este triangulito de aquí, en este triangulito de ahí, en este triangulito, yo puedo aplicar la propiedad de que la suma de sus ángulos interiores tiene que ser igual a 180. Entonces, en ese triangulito, yo sé que 2 veces z más 2 veces y más el otro ángulo que vendría a ser x tiene que ser igual a 180 grados, ¿sí? 180 grados. Y ahí ya tengo una ecuación. Pero mira, fíjate en aquí, fíjate en esta parte de aquí, fíjate en esta parte de aquí. A ver, lo voy a poner de poquito. Fíjate en esa parte de este angulito, nosotros nos daban de dato en el enunciado, nos dicen que ese ángulo vale 110 grados. Entonces, ese ángulo vendría a ser la suma de z más x más y. Entonces, aquí yo voy a colocar z más x y más el ángulo y vendría a ser igual a 110 grados, lo que nos dan de dato, ¿no? 110 grados. Y mira, aquí fíjate, yo este 2 lo puedo factorizar, e incluso este x, a ver si lo puedo factorizar, pero a ver, ¿qué es lo que yo puedo aplicar? En este caso, mira, puedo factorizar el 2. 2 lo pongo así y acá lo pongo z más y. Y esto se lo pongo más x, ¿no? Más x. Y esto es igual a ¿cuánto? Es igual a 180 grados. Ya está. Pero mira, yo de aquí puedo despejar z más y. De aquí yo puedo despejar z más y. Z más y, yo voy a decir que es igual a 110 grados menos este angulito que vendría a ser x, menos el ángulo x. Entonces, esto de aquí yo lo voy a reemplazar en esa parte de ahí. Lo voy a reemplazar. Entonces, reemplazando aquí, yo voy a tener entonces 2 veces z más y, que vendría a ser 110. Aquí lo voy a colocar 110 menos x. Y aquí vendría a ser más x, no más x y esto vendría a ser igual a 180 grados. Entonces, aquí aplicando distributivas, 110 por 2 vendría a ser 220 menos 2x, y aquí vendría a ser más x igual a 180, ¿no? 180, ya está. Menos aquí menos 2x más x vendría a ser menos x, ese menos x lo paso al otro la sumar, entonces yo tendría de acá 220, y ese 180 lo paso al otro la restar, menos 180, ya, y eso vendría a ser igual a x, ¿sí no estás de acuerdo? Entonces, de aquí ya puedo determinar el valorcito de x. 220 menos 180 aquí vendría a ser 40, ¿sí no? Entonces, el valorcito de x vendría a ser igual a 40 grados sexagesimales. Y eso vendría a ser tu respuesta, la clave vendría a ser la B del boomerang. Y
la pregunta número 5 nos dicen calcular el valorcito de x. Yo creo que esto es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque mira, fíjate, este triangulito es un isósceles. Entonces yo tengo que este ángulo vale alfa, entonces esto también tiene que valer alfa por triángulo isósceles. Esto tendría que valer ¿cuánto? Esto tendría que valer la suma de esos dos ángulos interiores, sino dos veces el valorcito de alfa. Pero mira, fíjate, este triangulito es un triángulo isósceles. Esto vale 40 y esto vale 2 alfa. Yo te había dicho que cuando tengo un triángulo isósceles, estos dos ángulos tienen que ser iguales, ¿sí o no? Entonces, esos dos, aplicando esta propiedad, tendríamos que 40 va a ser igual a dos veces el valorcito de alfa. Entonces, yo creo que acá en la pregunta nos dice calcular x, ¿no? Pero no creo que ahora sea, porque aquí no tenemos x. Entonces, yo creo que la pregunta debería decir calcular el valorcito de alfa. No debería de decir x. Entonces, ya de aquí ya podemos dar nuestra respuesta, que no, alfa es igual a 20 grados sexagesimales. Y eso vendría a ser nuestra respuesta. Obviamente que aquí tendría que ser alfa, ¿no? No tendría que ser x. Entonces, nuestra clave vendría a ser la A de avioneta. Pasemos a la siguiente pizarra. En la siguiente pregunta nos piden calcular el valor entero de x. Tenemos el triángulo y otra vez aquí tenemos que aplicar la famosa propiedad de existencia del triángulo. Entonces, mira, fíjate, yo voy a aplicar la propiedad de existencia del triángulo en función de x. Ya sabes, ¿cómo era la propiedad de existencia del triángulo? Coloco el x y aquí pongo menos y aquí pongo menor. Este x tiene que variar entre la resta de esos dos lados y la suma de esos dos lados. La resta es 6 menos 1. ¿Cuánto es 6 menos 1? 6 menos 1 es 5, ¿sí o no? Y la suma, ¿cuánto es? La suma es 7. Pero mira, ya. De aquí nos dice calcular el valor entero de x. Ya nos está diciendo el valor de entero. Ya, y yo voy a dibujar aquí mi recta numérica. Tenemos ahí mi recta numérica y justo por aquí tenemos el número 5 y por aquí tenemos el número 7. Y por aquí tenemos el número 6, ¿no? El número 6. Pero mira, como en esta inecuación nosotros tenemos, a ver, lo voy a poner, subir más arribita. En esta inecuación, como nosotros tenemos menor, nosotros sabemos por inecuaciones que cuando es menor, simplemente se le pone bolita abierto, sino bolita abierto. Si no has visto inecuaciones, te invito a que veas en nuestro canal, tenemos unos ejercicios de inecuaciones, entonces se le pone bolita, en este caso bolita abierto, y esta bolita abierto nos indica que no podemos tomar esos valores, es decir, no podemos tomar ni el 5 ni el 7, podemos tomar valores cercanos, pero no esos números. Entonces en esta parte de aquí, mira, yo ya tengo mi región, entonces nuestra región de la inecuación, la región vendría a ser toda esa parte de ahí. Y a nosotros nos pide calcular el valor entero, y el único valor entero que está en esos parámetros vendría a ser el número 6. Entonces nosotros decimos acá que nuestra respuesta vendría a ser el número, aquí voy a colocar nuestra respuesta, vendría a ser el número 6, que vendría a ser el único valor entero, ¿no? El único valor entero que se encuentra en esos parámetros. Y nuestra clave vendría a ser la E de enano. Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos piden calcular el valorcito de x en la figura. Bueno, mira, hay una propiedad para este caso que vendría a ser la x medios, ¿no? Pero en este caso no hemos visto esa propiedad, entonces tenemos que resolver esta pregunta por triángulos. Mira, fíjate, en esta parte de aquí yo tengo estos dos bolitas me indica que este triángulo es isósceles. Este triángulo es isósceles. Entonces yo puedo decir que esta parte de aquí, ¿cuánto vale? Esa parte de ahí también valdría x, ¿sí o no? Esa parte también valdría x. Ahora, esto vale alfa, esto vale 2 alfa. Mira, fíjate, en este triángulo de aquí, ese triángulo de ahí, hasta ahí también vendría a ser isósceles, ¿sí o no? Porque tiene bola, bola. Entonces eso quiere decir que este angulito valdrían, digamos, le ponemos cualquier número, tenemos x, le ponemos y eso también valdría y, aunque creo que no va a ser necesario, ¿ah? Entonces ya de aquí podemos formar ecuaciones. Digamos, en esta parte, en este triángulo, a ver, yo lo voy a resaltar bonito. En este triángulo de aquí, nosotros podemos formar una ecuación. Esa ecuación vendría a ser, a ver, esa ecuación vendría a ser igual a este angulito y más este angulito y, que vendría a ser 2 veces y, más este angulito que vendría a ser x más 2 alfa, aquí voy a colocar x, más 2 veces el valor de alfa, vendría a ser igual a 180 grados. ¿Sí o no? Eso vendría a ser para mí una ecuación 1. Ya está. ¿Y cómo también podemos aprovechar el valorcito de x? Si tú te das cuenta, este angulito exterior vendría a ser la suma de estos dos ángulos, ¿sí o no? La suma de esos ángulos vendría a ser alfa más x. Y ahora, en ese triangulito, la suma de los ángulos interiores, ¿cuánto tendría que ser? La suma de los ángulos interiores también tendría que ser 180. Así ya puedo formar otra ecuación. Puedo decir aquí y más x más alfa más x. Una es x, ya lo voy a poner de frente, ¿ya? Lo voy a poner. Entonces, en esta partida no sería simplemente x. Simplemente vendría a ser 2x, ¿no? 2x y aquí más alfa. Y eso vendría a ser igual a 180 grados. Tendríamos esto que vendría a ser nuestra segunda ecuación. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Mira, fíjate, si nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer para poder simplemente quedarnos con la variable y? A ver, si sumamos, podemos multiplicarlo por 2 abajo y podemos restar la ecuación, ¿no? Sí, eso es lo que podemos hacer. En este sistema de ecuaciones, nosotros podemos multiplicar por 2 a lo que está de esta parte de aquí. A ver, lo voy a poner. Esta parte de la segunda ecuación lo multiplicamos por 2. A ver, por 2.
y le restamos las dos ecuaciones. Entonces, multiplicándole por 2, aquí no me va a alcanzar espacio. A ver, voy a mover esto un poquito. Si me permites un momento, a ver, hasta ahí. A ver, si le multiplicamos por 2, a ver, tendríamos más o menos, vendría a ser 2y más, a ver, tendríamos 2 veces y más x, que vendría a ser la primera ecuación, más 2 veces el valorcito de alfa, igual a 180, ¿no? Simplemente estoy copiando. Y acá le multiplicamos por 2, acá entonces vendría a ser 2 veces y, más, aquí vendría a ser 4 veces x, y aquí vendría a ser más 2 veces el valorcito de alfa, y aquí tendríamos que multiplicar también por 2 que vendría a ser 360, ¿no? 360. Y yo a esto te había dicho que le vamos a restar. Restamos las dos ecuaciones. Entonces, 2y menos 2y, 0, pues. 2 alfa menos 2 alfa, 0. Entonces aquí tendríamos que, es lo mismo aquí restar de arriba hacia abajo, ¿no? Porque no afecta en nada, porque mira, podemos restar de abajo hacia arriba. No afecta en nada, es lo mismo. Porque al final también tendríamos que pasar los menos a un lado y es lo mismo. 4x menos x, que vendría a ser ¿cuánto? 3x. Y aquí es 360 menos 180, ¿cuánto es? 360 menos 180 vendría a ser 180, ¿no? Y de aquí ya puedo determinar mi valorcito de x. Decimos que por lo tanto el valorcito de x, ¿cuánto había sido? X había sido, ¿cuánto? 60 graditos. Y eso vendría a ser nuestra respuesta. La clave vendría a ser la C del Champions. Pasemos a la pregunta número 11. La pregunta número 11 nos dice si los triángulos ABC y PQR son triángulos equiláteros. Mira, fija este dato, fija este dato. Nos está diciendo que ABC y PQR son triángulos equiláteros, es decir, sus ángulos y lados son iguales. Nos pide calcular el valorcito de x. Mira, fíjate, en todo este triángulo ABC y PQR nos está diciendo que son triángulos equiláteros. Como son triángulos equiláteros, simplemente yo voy a decir que este angulito vale 60, sino para el triángulo ABC este angulito vale 60, sino porque en un triángulo equilátero todos sus ángulos tienen que ser iguales. Y como la suma de los ángulos ínteros tiene que ser 180, 180 entre 3 tiene que ser 60, ¿sí no? Ahora, PQR también me dice que es un triángulo equilátero, entonces este triangulito también tendría que valer 60, ¿sí o no? 60 este angulito. Entonces ya, pero aquí puedo aplicar la propiedad del mariposa, digo, del pescadito, mira, en esa parte, no sé si lo ves, puedo aplicarle la propiedad del pescadito. ¿Cómo aplico la propiedad de pescadito? ¿Qué nos dice la propiedad de pescadito? La suma de sus dos aletas es igual a la suma de sus ángulos interiores. Es decir, simplemente teníamos que sumar 2x más 3x y esto vendría a ser igual a la suma de 60 más 60 que vendría a ser igual a 120. 2x más 3x vendría a ser 5 veces x y eso vendría a ser igual a 120. Y 120 entre 5 vendría a ser el valorcito de x. Acá decimos que por lo tanto x cuánto es y 120 entre 5, ¿cuánto es eso? 120 entre 5 simplemente vendría a ser igual a 24, ¿no? Y 24 vendría a ser mi respuesta. En este caso vendría a ser grados sexagesimales. La clave vendría a ser la A de avioneta. Pasemos a la siguiente pizarra. Bueno, en esta última pizarra tenemos tres últimas preguntas. En la pregunta número 2 nos dice en la siguiente figura calcular el valorcito de x. X nos tenemos en esta parte de aquí, no x. Entonces nos pide calcular ese valorcito de ese ángulo x. ¿Qué podemos hacer aquí? Yo puedo aplicar la propiedad de la carterita, ¿no? No sé si te recuerdas que la suma de estos dos ángulos de aquí tendría que ser igual a la suma de estos dos ángulos. Y entonces, y ahí yo creo que puedo formar una ecuación dependiente de alfa y teta y aquí también puedo formar una ecuación en este triangulito, ¿no? Dependiente de lo que nos pide, en este caso x. A ver, fíjate, aplicando carterita, a ver, lo voy a poner, la suma de estos dos ángulos, la suma de estos dos ángulos, viene a ser igual a la suma de estos dos ángulos, ¿sí o no? Entonces tendría, a ver, de aquí tendríamos alfa. A ver, lo hacemos como los grandes, lo hacemos mentalmente. La suma de estos dos ángulos, que vendría a ser alfa más 2 alfa, 3 alfa. 2 teta más teta vendría a ser 3 teta. Entonces tendríamos aquí 2 veces alfa, que vendría a ser 3 alfa, ¿no? 3 alfa. Aquí le voy a colocar 3 alfa más 3 veces el valorcito de teta vendría a ser igual a 110 más 130. ¿Cuánto es eso? 110, a ver, sería 240, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí es 240 ya. 240 grados. Entonces ya de aquí puedo factorizar 3, ¿no? O sacar tercia, mira, saco tercia, entonces alfa más teta vendría a ser igual a 240 entre 3, ¿cuánto es eso? Vendría a ser 80, ¿no? Si no me equivoco, 80. Entonces esto vendría a ser 80 grados. Ya tengo aquí alfa y teta. Ahora, yo te había dicho que en este triangulito de aquí, yo puedo usar una propiedad de que la suma de los ángulos interiores vendría a ser igual a 180, ¿sí o no? Entonces en ese triangulito yo tendría que 2 veces teta más 2 veces el valorcito de alfa más x vendría a ser igual a 180 grados. De aquí puedo factorizar 2, puedo factorizar 2, entonces tendría teta más alfa y esto más x y esto igual a 180 grados. Yo sé cuánto vale alfa más teta porque yo ya lo había calculado aquí, que vale 80, entonces sería 2 por 80, 2 por 80, ¿cuánto es 2 por 80? Viene a ser 160, aquí coloco 160 más x que vendría a ser igual a 180 grados.
Entonces yo creo que ya puedes dar solución, ya podemos dar solución. Esta parte la voy a mover. Esta parte, a ver, esta parte la voy a mover a esta. A ver, no me deja. Esta parte de ahí la voy a mover a esta parte de aquí. Entonces yo ya puedo decir el valorcito de x, ¿no? Yo puedo decir que x, ¿a cuánto voy a decir igual? Ese 160 lo mando al otro lado a restar, entonces x es igual a 20 graditos sexagesimales. Y esa vendría a ser mi respuesta. La clave vendría a ser la A de avioneta. Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos piden calcular el valorcito de x. Nos dice en la figura calcula el valorcito de x. Tenemos, mira, triangulitos, o sea, triangulitos. Aquí tenemos un triángulo isósceles, aquí también tenemos un triángulo isósceles y aquí tenemos, podemos aplicar también pescadito, ¿no? Si te das cuenta, pescadito. Mira, a ver, fíjate, esta parte de aquí es un triángulo isósceles. Entonces yo le coloco esto una variable, digamos, alfa. Ya, le voy a colocar alfa, pero aquí no lo voy a colocar, lo voy a colocar en esta parte de aquí. Esta parte le voy a colocar alfa. Entonces esto también tiene que valer alfa, sino porque es un triángulo isósceles. A esto le voy a colocar un angulito, digamos, teta. ¿Ya? Y esto también tendría que ser teta, sino porque es un triángulo isósceles. Ahora, y si te das cuenta, yo puedo aplicar el pescadito y, bueno, sí me conviene aplicar pescadito, ¿no? Puedo aplicar aquí el pescadito, si te das cuenta, en esa parte de aquí puedo aplicar la propiedad del pescadito. En esa parte de ahí puedo aplicar la propiedad del pescadito. Entonces yo tendría aquí, aplicando propiedad del pescado, tendría que 3x más 4x, ¿cuánto es eso? Eso vendría a ser 7x, ¿sí o no? 7x, aquí lo voy a poner así para que te des cuenta. 7x vendría a ser igual a alfa más teta, ¿sí o no? De la propiedad del pescado. Alfa más teta. Y ya tengo una primera ecuación. Aquí le voy a colocar ecuación 1. La segunda ecuación que podemos formar es en el triángulo grandote. A ver, lo voy a poner en este triángulo de aquí. En este triángulo de ahí podemos formar una ecuación de que la suma de los ángulos interiores tendría que ser igual a 180. Entonces de aquí tendríamos que 3x más este angulito que vendría a ser teta y más alfa más teta. Acá sería más teta más alfa. Vendría a ser igual a 180. Y mira, 180. Y aquí podemos reemplazar este alfa y teta. Alfa y teta tenemos aquí. Entonces ya pues, reemplazamos aquí. Vendría a ser 3x. A ver, voy a colocar. Voy a escribir bonito, simplemente estoy escribiendo con el mouse, perdón por mi letra. 3x y aquí vendría a ser más, alfa más teta que vale 7x, aquí voy a colocar 7x y esto vendría a ser igual a 180. Entonces, 3x más 7x vendría a ser 10x. Entonces yo ya puedo decir aquí mi valorcito de x, que vendría a ser simplemente 180 entre 10, eso viene a ser 18, ¿no? 18 graditos sexagesimales. Y eso vendría a ser mi respuesta. La clave vendría a ser la E de enano. En la última pregunta, ahora sí ya tenemos la última pregunta. La última pregunta nos dice en la figura calcular el valorcito. Bueno, no nos dice qué calcular, pero supongo que nos dice que nos pedirá X, ¿no? Porque aquí no nos dice qué ángulo calcular, no nos da en la pregunta, no nos dice qué calcular, pero supongo que nos pide calcular el valorcito de X. A ver, en este caso, en esta pregunta, yo creo que, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar también pescado, ¿no? Y también podemos aplicar que la suma de los, bueno, estos ya se ven en los siguientes propiedades, sabemos que la suma de los ángulos de un cuadrilátero tiene que ser igual a 360, pero en este caso estamos trabajando todavía con lo que son, propiedades básicas de triángulos, ¿no? Entonces, y aquí ya puedo aplicar pescadito, ¿no? Si tú te das cuenta, este x tendría que ser igual a este 4 alfa más este 4 beta, ¿sí o no? Entonces, yo puedo formar una primera ecuación. A ver, voy a colocar 4 veces alfa más 4 veces beta, y eso tendría que ser igual a x más 90, ¿no? X más 90. Ya tendría una primera ecuación que en este caso ya tendría la variable x, justo también lo que nos pide. Y eso sería nuestra primera ecuación. Ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer en este caso? A ver si tengo aquí alfa y aquí tengo alfa. Este alfa yo lo puedo pasar por aquí por opuestos por el vértice, ¿sí o no? Ya justo habíamos visto esa propiedad en uno de los temas anteriores, que es ángulos en rectas o ángulos internos. Bueno, en este caso este beta también puede pasar aquí por ángulos opuestos por el vértice, ¿sí o no? Entonces ya en este triangulito ya también puedo formar una ecuación. En este triangulito puedo formar una ecuación. ¿Qué ecuación puedo formar en ese triangulito? Puedo formar de que la suma de los ángulos interiores de ese triángulo tendría que ser igual a 180. Entonces, de aquí voy a decir que alfa más beta tendría que ser, bueno, en este caso más x, no más x, tendría que ser igual a 180 grados. Y ya tengo eso. Y aquí justo yo tengo, bueno, yo puedo despejar alfa más beta, aquí coloco alfa más beta, vendría a ser igual a 180 menos x, ya está, 180 menos x. Entonces aquí tendría, a ver, puedo factorizar aquí el 4 aquí tendría alfa más beta, y aquí tendría igual a x más 90, ¿sí o no? En esta ecuación, x más 90. Alfa más beta yo ya tengo que vale 180 menos x, entonces aquí coloco 4 por 180 menos x, y esto lo igualo a x más 90, ya está, x más 90. Resolviendo esto aplicando distributiva, aplicando distributivas 18 por 4 sería 32, 62 o no, 18, a ver, 18 por 2 viene a ser ¿cuánto? 18 por 2 viene a ser 36 más 36, 72, ¿no? 720, entonces tendría, aquí sería 720 menos 4x, y aquí sería este x lo paso aquí, bueno, lo paso a restar ya, menos x, y eso vendría a ser igual a 90. Entonces de aquí, mira, de aquí ya tendría que este menos 4x menos x vendría a ser menos 5x. Ese menos 5x lo paso al otro lado a sumar, entonces aquí ese 90 lo paso a restar. Entonces tendría 720
menos 90 y esto vendría a ser igual a 5 veces el valorcito de x. Ahora, este 720 menos 90, ¿cuánto sale? 20, a ver, 970, ¿sale cuánto? Sale, creo, 630 o me estoy equivocando. Creo que 630, ¿no? 630 vendría a ser igual a 5 veces el valorcito de x. A ver, restamos bien. Vendría a ser 630 más 90. Sí, sí sale 630. Entonces, 630 entre 5, ¿cuánto sale? 630 entre 5. ¿Cuánto sale esa división? ¿Cuánto sale? Entonces, el valorcito de x vendría a ser igual. 630 entre 5 valdría 6, 7. El duplo vendría a ser 6, a ver, 6 sería 126. Sería, sí, vendría a ser 126, ¿no? Hay una mnemotecnia, un truquito para dividir y multiplicar por números entre 5. Entonces, en este caso simplemente vendría a ser el duplo de 63, que vendría a ser 126, ¿no? 126. Entonces, nuestra respuesta en este caso viene a ser 126. Compruébalo, este truquito funciona. Si quieres que te enseñe ese truquito para dividir y multiplicar entre 5, hay un truquito. Si quieres que te lo enseñe en un videito así aparte, dale like y comparte este video. Y así puedo publicar ese truquito y te sirve mucho para poder hacer cálculos algebraicos. Entonces nuestra respuesta vendría a ser la E de enano. Esa vendría a ser toda nuestra cuarta clase de geometría que vendría a ser triángulos, ¿no? Dale like y comparte este video y suscríbete al canal para poder seguir desarrollando el curso. Un saludo y hasta pronto.